¿Cómo puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a la persona que está a tu lado? Ese es el problema de la iglesia de Éfeso. Ese es el problema que está enfrentando una parte del cuerpo de Cristo hoy día. De que todo el mundo está pensando que lo mío es bueno, lo tuyo es malo. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos desde el 1 en adelante. Vamos a ver lo que dice la palabra. Apocalipsis 2, 1 en adelante. Voy a leer de la Reina Valera 1960. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El título que le vamos a poner al mensaje de esta hora es: una iglesia sin amor. Padre, gracias por esta bendición tan grande de poder estudiar tu palabra con libertad. Ayúdanos a poder entender cuál es el mensaje que tienes para nosotros en tiempo presente, y que podamos compartirlo con aquellos que también lo necesitan. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Una iglesia sin amor. Cuando nosotros hablamos de iglesia, de manera implícita se supone que la iglesia es un lugar que está lleno de amor. Es un lugar donde cuando llegas al estacionamiento alguien te tiene que abrazar. Cuando llegas a la entrada de la iglesia alguien te va a mostrar amor. Cuando estás en este lugar alguien te tiene que mostrar cariño, porque se supone que así es la iglesia. La triste realidad es que no siempre es así. La triste y dolorosa realidad es que a veces es todo lo opuesto a lo que nosotros esperaríamos que sea la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de seres humanos y no siempre estamos en nuestra mejor actitud. No siempre estamos pasando por nuestro mejor momento, pero a pesar de esos detalles que los humanos añadimos a la iglesia de Cristo, hay una realidad, y es que cuando sumamos todo lo demás, debería ser notorio que esa iglesia es una iglesia impregnada y llena de amor. Yo recuerdo la iglesia cuando llegué por primera vez. Mi primera iglesia fue la iglesia de mi barrio, la parroquia Santa Clara, cuando era un chico. Cuando llegué a la iglesia por primera vez era una iglesia diferente. De hecho, en la iglesia no
no se hablaba. Cuando llegabas, la gente susurraba. No sé si alguna vez usted vivió esta experiencia, que llegase a la iglesia y pues no se podía hablar, la acústica del lugar, lo que fuera. Tenías que estar callado y podías susurrar al de al lado. El único tiempo que la gente se saludaba era al final, cuando se cantaba el último canto y la gente iba de lado en lado y cantábamos: no importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Y la gente se saludaba, iban para un lugar para otro, pero era todo. Después de allí ya no había una relación. Luego conocí el mensaje de la Biblia y llegué a una iglesia protestante. Hay gente que tiene problema en entender el término de cuál es una iglesia protestante. Y es bien sencillo. Una iglesia protestante es la iglesia que protesta. Es la iglesia que siempre anda protestando de algo. Y así fue como surgió el protestantismo. Protestaron de las injusticias, protestaron de aquello, protestaron de lo otro. Pero Dios nunca llamó a que fuera la iglesia protestante ni la iglesia católica. Siempre fue una iglesia, o debió ser una iglesia llena del amor de Cristo, llena de compasión por el prójimo. Una iglesia a la que le duele lo que le pasa a la otra persona. Una iglesia que no solamente vive para sí mismo, sino que vive pensando en cómo va a bendecir al otro, al más necesitado. Una iglesia que cuando ora no dice que para que la cruz llegue a mi casa, que llegue a la casa de mi vecino, porque la neta no me importa lo que le está pasando. Esa no es la iglesia que Dios estableció. De hecho, la iglesia de Éfeso es la primera de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y hay un mensaje muy interesante acá. La primera parte de la historia de la iglesia cristiana comienza acá. Es la iglesia apostólica. Los teólogos dividen las 7 iglesias en 7 periodos históricos. Y es interesante que parece ser que así es, porque las características coinciden. La primera de las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, se calcula que comenzó en el año 31, cuando Jesús murió. Y usted va a decir: ¿cómo que cuando Jesús murió? Porque Jesús murió en el año 31, cuando tenía 33 años de edad. Luego le explico el porqué de ese desastre histórico. Pero en el año 31, cuando Jesús muere, entonces oficialmente comienza el movimiento apostólico. Y esta parte la quiero aclarar. Movimiento apostólico no tiene nada que ver con personas que usan trajes costosísimos y que se andan dando por el pecho como los apóstoles de Jesucristo en los días de hoy. No tiene nada que ver con eso. La palabra apóstol es una palabra que se traduce como enviado. Un apóstol es una persona que fue enviada a predicar el evangelio. No es el que está siempre en la casa y que se ha llegado a creer que porque manda a otras personas es un apóstol. No, si conoces a alguien que dice que es un apóstol, pero no va a ningún lugar a predicar el evangelio, no anda plantando iglesias como los apóstoles hicieron, entonces está completamente descalificado. Tampoco voy a ir al tema de que los únicos apóstoles fueron los de Jesucristo, porque entonces tendría que decir lo mismo de los pastores, de los maestros, de los profetas. Se quedaron todos en esa temporada, y no es cierto. Hay apóstoles, hay profetas, hay pastores, hay maestros, hay evangelistas. La palabra así lo establece. Ahora, ¿a dónde te quiero llevar con esto? La iglesia apostólica era una iglesia increíblemente especial. Cuando tú lees en el libro de Hechos capítulo 2 que Pedro predicó aquel famoso sermón en Pentecostés y que 3,000 personas se bautizaron el mismo día, fue el inicio de un movimiento de impacto. Llenos del Espíritu Santo comenzaron a predicar por todas partes y comenzaron a ver milagros, prodigios, maravillas. Era algo tan impresionante que a veces los discípulos pasaban por un lugar y la sombra sanaba gente, los muertos resucitaban. Algo sin precedentes. Era el derramamiento de la lluvia temprana del Espíritu Santo. La palabra hace una promesa de que vendrá una lluvia tardía. Entre uno y el otro suceden milagros, maravillas, prodigios, pero Dios está esperando cuando el fruto está a punto de madurar para derramar una vez más su poder y que se pueda terminar la predicación del evangelio con más poder que lo que le caracterizó cuando comenzó. Ahora, hay un problema. La iglesia apostólica comenzó con fervor, estaban entregando sus vidas, eran asesinados, eran quemados vivos, eran echados a los leones.
Pero de repente entonces como que las cosas comenzaron a cambiar y la iglesia comenzó a perder su empuje, su impacto, y era necesario que el Señor enviase un mensaje para que la iglesia recordara de dónde había venido, de dónde había salido. Un mensaje para que la iglesia entendiese exactamente quién la había enviado y cuál era su responsabilidad. Estamos viviendo en una temporada donde, sin temor a dudas, podríamos decir, las características de la iglesia de Éfeso se cumplen perfectamente con nosotros hoy día. Una iglesia que se olvidó del primer amor. Una iglesia que olvidó su llamado a amar a Dios y al prójimo. Una iglesia que se olvidó de su responsabilidad de expandir el reino de Dios. Más que nunca estamos viviendo en una época donde la iglesia parece que se olvidó de su responsabilidad. Y cuando estoy hablando de la iglesia, es cierto que estoy predicando para nosotros hoy aquí en esta casa, pero también estoy predicando para el cuerpo de Cristo. Estoy hablando a la iglesia de Dios en los diferentes lugares de la tierra. ¿Qué pasó con la iglesia que llenaba estadios predicando el evangelio una semana, 2 semanas? ¿Qué pasó con la iglesia que hacíamos una campaña de 14 noches y la gente llegaba noche tras noche? Pero hoy hay que pedirle permiso a las telenovelas de las 7, las de las 8 y las de las 9. Hoy tenemos que pedirle permiso al juego de fútbol. Hoy tenemos que pedir permiso. No puedo creer que la iglesia cambió tanto. Hace unos años fuimos a predicar a España. Y cuando estábamos allí listos, emocionados, vimos algo extraño. El sábado por la mañana fuimos a predicar y luego nos dijeron que en la noche no iba a haber servicio. Anunciaron una campaña evangelística que iba a ser durante 7 noches, pero luego me dijeron que iban a cancelar. Y cuando pregunté, ¿y por qué van a cancelar el servicio de la noche? Me dijeron, porque hoy juega el equipo de la ciudad. ¿Qué equipo? El equipo de fútbol. Juega hoy. Y cuando hay fútbol, acá la gente no va. La gente no llega. Y si yo les cuento la historia, ustedes dirán, wow, increíbles esos españoles. ¿Cómo podrá que dejarán de ir a adorar a Dios porque hay un juego de fútbol? Te vas a sorprender. Nosotros hacemos la misma cosa. Dejamos de venir a adorar porque tenemos que ir al mall a comprar unos zapatos que no quisimos comprar el día anterior porque estábamos cansados. Dejamos de venir a adorar porque de alguna razón decidimos que había otra cosa que era más importante. Es una característica de una iglesia que perdió su pasión, que perdió el amor por el cual se movió en el pasado. Cuando te entregaste a Jesús, ¿te acuerdas? Cuando te enamoraste del Señor, que te decían no va a haber servicio, y protestabas, te enojabas, pero ¿cómo no va a haber servicio si yo quería estar en la iglesia? Cuando llegó la pandemia, a nosotros nos molestó que nos cerraran la iglesia, pero luego nos molestó que nos abrieran la iglesia. Cosa extraña que no puede explicarse en los términos espirituales, pero sí la entendemos nosotros por la razón que sea. No estoy diciendo que hiciste mal porque no llegaste después. Estoy diciendo que no tenías derecho a molestarte cuando la iglesia se abre para predicar el evangelio, porque la misión de la iglesia es predicar el evangelio. La misión de la iglesia es llevar a Jesús a todos los rincones del planeta, y no tiene que ser en el contexto tuyo. Pero pastor, si por predicar el evangelio me muero, entonces te mueres contento y feliz. Eso sucedía con la iglesia apostólica. Eso sucedía con la iglesia de Efesio. Los de Éfeso eran apasionados por el evangelio. Eran los que estaban dispuestos a entregar sus vidas por Jesús. Eran los que estaban tan comprometidos que no había manera de disuadirlos. Pero nota lo que fue pasando de manera gradual con esta iglesia. La iglesia comenzó a perder su enfoque. El testigo fiel y verdadero había sido presentado a la iglesia. Había sido presentado como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El versículo 1 lo dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y esto es importante explicarlo acá. El libro de Apocalipsis para mucha gente es un libro de escatología, es un libro de fin del mundo. Cuando miras una tragedia suceder, es muy típica la expresión: el mundo se está acabando. Esto es el Apocalipsis. El Apocalipsis es escatología, habla del fin del tiempo, es cierto, pero no solamente habla del fin del tiempo, no solamente habla del fin del mundo. Cuando tú comienzas leyendo el libro de Apocalipsis, si tú te vas a buscar la versión de este libro en inglés, en una Biblia en inglés, vas a darte cuenta que el título del libro en inglés no es Apocalipsis, es ¿qué? Revelations, es revelaciones. El libro de Apocalipsis en inglés es revelaciones porque la traducción de la palabra Apocalipsis realmente es revelación. Es la palabra griega apokaluptos, que se traduce como dar a conocer lo que está dentro. Es revelar. ¿Se recuerda usted cuando usted iba a la tienda de Kodak o iba a la farmacia a revelar el rollo que usted tenía en la cámara fotográfica, aquellas viejas que comprábamos, que teníamos 12 tiros, 14, hoy tiras 17,000 y todavía sigues tirando? Hay gente que se hizo adicto a tirar. Todo el mundo es fotógrafo hoy día, y lo peor de todo es que la mayoría de las fotografías se las sacan ellos mismos, una foto así, otra así, una de espalda. Es curioso cómo el mundo evolucionó y hoy día todo se mueve a base de nuestro hijo más pequeño, el chino, a veces le toma el teléfono prestado a la mamá y él se saca una foto del diente de atrás, otra del otro diente, una de la nariz hacia atrás, y le toca borrar 40 fotos después. No hay que revelar hoy día. Hoy día está todo revelado. Pero hubo un tiempo que había que dar a conocer, y Apocalipsis es cuando se revela el rollo, cuando el que trabajaba en el laboratorio entraba y con todas las técnicas del lugar hacía que lo que estaba oculto saliera a la luz. Eso es Apocalipsis, una revelación, pero no una revelación del fin del mundo. El verso 1 del capítulo 1 dice: es la revelación de Jesucristo. O sea, Apocalipsis da a conocer a Jesucristo. El que predica de Apocalipsis debería predicar de Jesucristo, porque está predicando de la Biblia que él inspiró. Y si no habías notado esto, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla de una sola persona, se llama Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de la palabra, deberíamos hablar de Jesucristo. El hablar de la Biblia no es fatalismo, no es hablar de tragedia, no es buscar una excusa para fortalecer un punto que a lo mejor yo defiendo. Me duele decir esto, pero en los Estados Unidos la iglesia cristiana está muy mal parada en este momento. ¿Por qué? Porque en vez de concentrarnos en predicar de Jesucristo, nos pusimos a predicar de política. En vez de predicar de Jesucristo, comenzamos a endiosar políticos. En vez de predicar de las profecías maravillosas de este libro, comenzamos a dar profecías para apoyar nuestra visión política. ¿Cómo no va a decir el Señor que la iglesia perdió su pasión? ¿Cómo no va a decir el Señor que la iglesia se desconectó completamente de su llamado? Yo pensé que toda esta cosa se iba a acabar con lo que pasó el día 6 de enero acá en Estados Unidos en el Capitolio, pero no ha seguido, y todavía cristianos justificando el odio con el que se está promoviendo empujar una plataforma política, gente diciendo, gente hablando, incluso usando el nombre de Jesús en medio de la violencia, con una pancarta que dice Jesús 2020, golpeando a otras personas. ¿Cómo no va a decir el Señor que la iglesia perdió su propósito, cuando como pastor estoy más preocupado porque mi idea política se pueda imponer que porque el evangelio pueda correr? ¿Cómo es posible que Dios no va a decir que la iglesia perdió su pasión y su amor cuando se habla más de tontería que del evangelio? ¿Cómo no lo voy a entender? Dios tiene una razón por la cual mandó ese mensaje no solamente a la iglesia en el año 31 al año 100, sino a la iglesia durante todas las temporadas, porque de alguna manera u otra es nuestra tendencia. Ahora mira la misericordia de Dios, mira cuán bueno y misericordioso es nuestro papá, mira cuán especial.
Y yo no sé cómo lo ves, pero Él es mi único refugio. No es mi esposa ni mi familia, es Él. Ellos son un refugio y un apoyo, pero no debe ser tu familia ese único refugio y respaldo. Cuando tú conoces el corazón de Dios, sabes que puedes venir a Él en cualquier circunstancia, en cualquier problema. Tenemos en casa ahora mismo a Isaac, que se está recuperando del brazo que se quebró hace un mes y algo atrás, casi un mes y medio. Ahora él tiene un cast que es temporal, que se le puede quitar, pero no se lo quiere quitar. Le da pánico quitárselo, pero para bañarlo hay que sostenerle. De alguna manera hay que quitárselo, pero Él no se lo va a dejar quitar a menos que pierda el miedo. Y me he dado cuenta que las 2 veces que se lo hemos podido quitar es con la promesa de que lo voy a sostener, el brazo. Así que yo voy con su brazo, ya está bien, solo es una medida de precaución. Pero como el trauma está, él tiene su brazo ahora pensando que se le va a quebrar de nuevo. Así que yo le agarro el brazo, y anoche fue muy especial. Anoche levantó el brazo y apretó mi mano y comenzó a sentir la confianza. Pero ¿sabes qué? Él reclamó, o sea, yo no me voy a bañar si papá no me agarra el brazo. If that is not with me, I won't do it. He need to hold my arm. Él tiene que agarrarme el brazo. Y yo me frustré el primer día. Pero ¿por qué tengo que levantarme, meterme a la ducha, mojar una mano mientras él está bañándose? Porque de alguna manera él necesita la seguridad. Y anoche me ministraba el Señor con eso. ¿Te das cuenta? ¿Por qué razón? Es que tú necesitas que yo te agarre el brazo, porque tus miedos, tus temores, tus luchas te pueden derrotar si no tienes convicción de quién te sostiene, iglesia. A nosotros nos sostiene el Dios Todopoderoso. No tenemos que tener miedo, no tenemos que tener la confianza en el lugar equivocado. No dependo de quién es presidente de los Estados Unidos. No dependo de quién es el gobernador de Texas. No dependemos de ninguno de ellos. Cuando tú levantas tus ojos a la montaña y preguntas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene del gobierno. Mi socorro no viene del banco. Mi socorro no viene de ninguna estructura humana. Mi socorro viene del Dios Todopoderoso. Eso es lo que la palabra me enseñó. Eso es lo que Dios está enseñando. Es lo que Dios está enfatizando. Pero por alguna razón la iglesia se olvidó. La iglesia de Cristo se olvidó. Eres pastor del rebaño. No eres proselitista ni político. Predica el evangelio, amado. Predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque a eso nos mandó el Señor. Los hombres vienen y van. Dios está en control, pone y quita. Entonces deja que Dios siga en control. No tienes que empujarlo, no tienes que ayudarlo. Y si las cosas no salen como se dijo, entonces no es que te equivocaste. Le quieres buscar una siguiente explicación. Si dijiste que Dios dijo y no sucedió, entonces no dijo Dios, dijiste tú. Pide perdón y discúlpate. Esa es la responsabilidad que tienes como ministro del evangelio y que tengo como ministro del evangelio. No quiere decir que somos infalibles, nos equivocamos, fallamos, pero hay que aprender a humillarse y a pedir perdón. Y esa es la parte más difícil para el corazón humano. Cuando tú lees en Apocalipsis capítulo 1, el verso 12, vas a encontrar una explicación bastante interesante acerca de lo que es el personaje maravilloso que está en medio de la situación de la iglesia. El verso 12 del capítulo 1 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. No hay que ser un científico de la Biblia para saber de quién está hablando acá. Está hablando de Jesús. Está hablando del
personaje maravilloso que es el primero y el último. Está hablando del personaje maravilloso que sostiene a su iglesia. Ahora, aquí habla de 7 estrellas y 7 candelabros. Y como les dije hace un tiempo atrás, que la Biblia no necesita que la interpretemos, ella se interpreta sola. Si lees el verso 20, el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, nota que interesante esto. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Eso es el Señor hablando. Y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las estrellas representan ¿a quiénes? A los ángeles de las iglesias. Y los candeleros representan a las iglesias. El candelero es un símbolo del Espíritu Santo y se supone que en la iglesia está la presencia de Dios. Cuando nosotros nos reunimos en obediencia para alabar, para glorificar su nombre, ahí voy yo para bendecirlo, dice la palabra, sin importar el número de gente. Ahora, el ángel de la iglesia es la palabra que a veces la queremos dejar en el nivel de mitología. La palabra ángel, del griego ángelo, se traduce como mensajero, el que da el mensaje, el que predica la palabra. Ese responsable Dios lo sostiene en su mano derecha. Cuando Dios te da la responsabilidad y el privilegio que me ha dado a mí, no tengo de nada de qué preocuparme. No hay nada por lo que debo entrar en pánico, porque me sostiene el Dios Todopoderoso. Si predico su palabra, pero no solamente a mí, sino a todos los que hacen como yo, a todos los que toman en serio la responsabilidad de predicar su palabra. La iglesia no tiene un solo ángel, tiene ángeles mensajeros. El trabajo mío como el líder de la congregación es retarlos, inspirarlos, moverlos. Pero en tu área de trabajo tienes que bendecir a alguien. Si trabajas en el banco, que cuando alguien venga no diga: wow, me encontré con un bulldog, me encontré con un pitbull. No, que tu sonrisa pueda robar el corazón. Y si no eres bueno sonriendo, porque hay algunos de nosotros que no somos muy buenos, a veces intentamos reír, lo que sale es una mueca. Entonces por lo menos dale una mirada de amor, de compasión. Cumple con la responsabilidad como ángel del Señor. Eres un ángel. Dios te escogió como mensajero, como mensajera. Tienes que cumplir con tu misión. Entonces, si lo haces, Dios te sostiene en su mano derecha. Pastor, entonces hay gente que Dios no las sostiene porque tristemente se quitaron del lugar donde Dios las podía cuidar. Se quitaron del lugar donde Dios las podía proteger. Y eso pasó con la iglesia de Éfeso. El verso 2, el Señor le da un elogio a la iglesia y lo quiero compartir contigo también. Yo conozco tus obras, iglesia, y tu arduo trabajo y paciencia. Ustedes han tenido una paciencia tan grande, no solamente con ustedes mismos, sino especialmente con nosotros, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Nota qué maravilloso esto que dice la palabra. A pesar de todas las cosas que se puedan decir de la iglesia de Éfeso, es una iglesia que nunca se rindió. Es una iglesia que nunca tiró la toalla. Es una iglesia que siguió batallando. Te caíste, pero te volviste a levantar porque me amas. Yo sé que me amas. El problema es que has llevado ese amor a una pequeña llama que está a punto de extinguirse. Necesitas echarle combustible. Necesitas de alguna manera volver a hacer las cosas que hacías al principio. Ponle la leña si es necesario, pero haz que el amor pueda volver a fluir. Eso es lo que el testigo le está diciendo a su iglesia. Y luego cuando tú vas a 1 Corintios 13 y entiendes por qué la gran preocupación de Dios, porque yo diría: bueno, Señor, pero ¿por qué estás tan preocupado? Porque la iglesia se enfrió en el amor. Come on, Padre, no tenemos que ser tan románticos todo el tiempo con rositas y flores, chocolatitos. A lo mejor eso no es necesariamente lo que en el fondo tú quieres, pero Dios no cambia en su posición.
Dios no cambia en su determinación. Primera de Corintios 13, el verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué soy? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a la persona que está a tu lado? Ese es el problema de la iglesia de Éfeso. Ese es el problema que está enfrentando una parte del cuerpo de Cristo hoy día. De que todo el mundo está peleando por su rancho. De que todo el mundo está pensando que lo mío es bueno, lo tuyo es malo. Eso es lo que está pasando con el cuerpo de Cristo, que se abandonó la misión de la iglesia y nos metimos a ser políticos y proselitistas, cuando ese nunca fue el llamado, cuando nunca fue la misión. Entonces los que son del color rojo son del diablo y los que son del color azul son de Dios. Y de repente se invierten. Y cuánta vergüenza me da cuando veo a los cristianos en las noticias hablando, defendiendo lo indefendible, defendiendo lo que es contrario al carácter de Cristo, defendiendo lo que tira por tierra todo lo que es puro y santo. Los cristianos, los que fueron llamados para llevar el evangelio, los que representan a la iglesia de Cristo, parece que representan una iglesia completamente diferente. No parece la iglesia de Cristo. Ahora, a la iglesia el Señor la reprende, haciéndole claro que ella era una iglesia que no había continuado en la misma pasión. Esa fue la reprensión. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál era su primer amor? Era su amor y su pasión por Dios. Era su amor y su pasión por el prójimo. Era su amor y su pasión por la obra de Dios. Lo había descuidado. Lo había descuidado. Cada semana es emocionante para mi familia que servimos en la iglesia ver al más pequeño, que es el que más insiste. No quiere perder un servicio de iglesia por la razón que sea. Él quiere estar acá. Como Isaac es el más pequeño, es casi hijo único, para él venir a la iglesia es Disneylandia, porque acá ve un montón de niños, aquí va a compartir, va a disfrutar. Él tiene una pasión por eso. Pero nosotros queremos canalizar esa pasión y le enseñamos: no vienes a la iglesia por tus amigos, no vienes a la iglesia para ver a tu amiga, no vienes a la iglesia porque es el lugar donde te sientas a compartir. A veces lo notamos, viniste a la iglesia y estabas insistiendo en que se acabara el programa. Oye, esto sí que está largo hoy, porque estás ansioso de ir a chismear un poco con doña Panchita. Entonces, y doña Panchita es un nombre inventado. No vaya a sentir usted que no conozco ninguna Panchita en la iglesia. Así que el cuadro es que no vaya alguien luego a decir: pastor, me andaba tirando piedras. No tiene nada que ver con ninguna persona. Pero a veces queremos hablar más entre nosotros que lo que queremos hacer con Dios. A veces queremos pasar más tiempo entre nosotros que el tiempo que queremos pasar con Dios. Ahora, nota lo interesante de lo que es el amor de Dios por la iglesia. No solamente se limitó a decirle: mira, yo soy el que sostiene la iglesia. No solamente se limitó a decirle: iglesia, te felicito porque en el principio trabajaste muy duro. No se quedó en decir: pero estoy molesto, estoy decepcionado porque has abandonado tu primer amor. Lo has abandonado. Haga una pausa ahora. ¿Cómo está tu corazón? La pasión con la que tú le serviste a Dios hace 7 años atrás, 8 años atrás, hace 2 años, antes de la pandemia. ¿Cuán apasionado eras con las cosas de Dios? Pero ¿qué pasó? Bueno, pastores, que usted mismo me desanimó por las cosas que pasan en la iglesia. O bueno, pastores, que me topé con un hermano que ese es un hijo del diablo. Yo no quiero ni siquiera volver a estar sirviendo en nada por un hermano, por el pastor. ¿Por qué dejaste de servir? ¿Por qué dejaste de darle a Dios lo mejor de ti? Oh no, pues yo ahora sirvo a mi manera. Entonces, ¿quién dijo que Dios te mandó para que sirvieras a tu manera cuando Él te hizo ser parte de un equipo?
para que sirvieras con tu equipo, para que fueras parte de un proyecto y de una visión. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Esta es la noticia maravillosa, que no está diciendo te voy a quitar, te voy a echar. No, dice, mira, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar de dirección. ¿Cómo haces cuando ya se enfrió el amor? Esposos, por un rato piensen. ¿Cómo haces para revivir ese fuego que disfrutaste en los primeros 2 años de la relación, pero que luego se transformó? Porque no es cierto que pasas toda la vida corriendo detrás de tu esposa y tu esposa corriendo detrás de ti, porque hay un montón de otras cosas que se hacen en la vida. Pero se supone que ese amor y esa pasión madura y lo lleva a una dimensión diferente. ¿Cómo puedes hacer para volver? Entonces, lo que el consejo que da el testigo fiel claramente es que vuelve a las primeras obras. ¿Qué fue lo que hiciste para enamorar a esa muchacha que es tu esposa hoy día? Le llevabas chocolates, le llevabas flores, le llevabas detalles. Amor, estaba en el mall y mira, ahí encontré algo hasta para la suegra. Nunca le das nada después que te casas, pero antes hasta la suegra recibía regalos. Y esas pequeñas cosas que hacías antes de, esos pequeños detalles que tomabas en cuenta para enamorar a la persona, luego los perdiste. Ya te casaste y la transición, y a todos nos pasó. A todos nos pasó. Cambiamos el chocolate por un saco de arroz, las flores por un saco de frijoles, porque como que esa era la parte romántica. Ahora, mi amor, no hay plata para flores, no hay plata para ninguna otra cosa. Así que ahí tiene, y ella tan romántica a cocinar, se ha dicho, porque transicionó. Eso no es lo que hiciste al principio. Si yo le hubiese dicho a mi esposa que tendría que aprender a cocinar todas las comidas dominicanas para que me pudiera llegar bien profundo en el corazón, al principio se hubiese espantado, no se hubiese metido en el lío, porque tenía que meterse a YouTube a buscar, a ver cómo se hace el bendito mangú, cómo se hace el pollo guisado. Ayer me preparó un locrio riquísimo, y cuando me dijo que era locrio me emocioné. Hacía 6 meses creo que la última vez que comí un locrio, pero ella sabe exactamente qué es lo que me apasiona, lo que me encanta, lo que me gusta comer. Pero también yo he tenido que descubrir lo que a ella le gusta. Ahora, el amor es paciente. ¿Cómo es el amor? Es paciente, tiene paciencia. Por eso Dios no dice, ya te vomité, te eché. No, no, no. Dice, te doy el consejo, vuelve a hacer las primeras obras. A mí no me conviene que mi esposa haga las primeras obras, porque cuando nos casamos ella solo sabía hacer sándwiches. Un sándwich por la mañana, un sándwich al mediodía y un sándwich de noche, casi 1 año. Así que por ese lado a mí no me convendría. Pero te digo la verdad, la neta, después hasta me hacían falta los sándwiches, porque te llegas a enamorar de todo. Te llegas a enamorar porque veías el amor con que se hacía, el corazón que se puso. Yo te hago la pregunta: ¿qué es lo que tienes que hacer tú ahora para volver a revivir esa pasión, ese amor, ese fervor? Recuerda tus primeras obras. Recuerda el tiempo cuando todo comenzó. Y entonces aquí viene la buena noticia. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, o sea, al que logre volver a revivir esa pasión y ese amor por Cristo, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esa es la noticia que Dios quiere dejar en tu corazón. Al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida. Va a vivir conmigo, va a poder disfrutar de la eternidad conmigo, va a poder gozar conmigo por los siglos de los siglos al que venciere. Nota lo maravilloso que es Dios. Primero te dice que Él está sosteniendo tu vida. Luego te dice hay algunas cosas que hay que cambiar, que hay que arreglarlas, porque si no las arreglas, eso va a terminar en tragedia. Y luego te dice anímate, si lo logras, yo voy a estar contigo durante el camino. Yo nunca te dejaré, nunca te voy a abandonar, te voy a sustentar con la diestra de mi poder. Y cuando termine todo, nos vamos a sentar juntos debajo del árbol de la vida y vamos a comer del fruto de ese árbol. Yo no sé cuál es el árbol de la vida, yo no sé qué frutos tiene. Te voy a decir algo que puede parecer ofensivo. Lo menos que creo que hay en ese árbol es una manzana o una pera. Yo creo que es el árbol más espectacular que jamás la imaginación nuestra pudo imaginar. Pero comerlo es garantía de vida eterna. Y yo me imagino saboreando un mango sabroso, así dulce como los que la hermana Vilma nos trae los sábados muchas veces. Un mango de esos que te dejan con deseos de comer otro y otro, y luego al mes siguiente entonces ese otro fruto. Y no sé, a lo mejor una vez al mes una de esas uvas de los tiempos de Canaán que parecían melones, y poder disfrutar eso por los siglos de los siglos. Todo lo que Dios pide es: me has descuidado, estás más metido en tus redes sociales que conmigo, estás más ocupado con tu trabajo que conmigo, estás más afanado en lo que la gente puede decir que yo. Y mi mensaje para ti, iglesia, es lo que el Señor dice: si esa es tu historia, arrepiéntete y pide perdón. Si es tu historia y tú sabes que has abandonado ese primer amor, de cierta manera te has enfriado, y tú quieres volver a sentir ese fuego del Espíritu en tu vida y poder servirle con pasión, cumpliendo tu misión, arrepiéntete. Y hoy es un buen momento. Ahora es un buen momento. Y este es un buen lugar. Hay alguien que necesita decirle: Señor, perdóname porque yo he descuidado mi relación contigo. Perdóname porque yo he descuidado el llamado que le has hecho a mi vida. Si tú eres esa persona, ponte en pie ahí donde estás, porque el Señor hoy quiere reconciliar tu vida con Él. No te preocupes por el que está a tu lado. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hija. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes cuál ha sido tu batalla. Tú sabes cuál ha sido tu lucha. Ese es momento de reconciliación. Es momento de arreglar las cuentas con Dios. Pídele permiso a la persona que está a tu lado y ven conmigo acá. Yo quiero hacer esta oración contigo. Ven hasta acá. Mientras los muchachos cantan, yo quiero que el Espíritu Santo pueda encontrar ese espacio, ese lugar. Tú sabes exactamente lo que ha estado pasando con tu vida. Tú sabes cuál ha sido tu lucha hasta acá. Tú sabes cuál ha sido el llamado de Dios. Y tú sabes qué has hecho con respecto a ese llamado de parte de Dios. Tú no estás aquí por lo que la gente dice o no dice. ¿Qué importa lo que dice la gente? La gente siempre va a decir. Pero yo estoy queriendo hacer lo que Dios me está pidiendo. Yo estoy queriendo cumplir con la misión que Dios le ha dado para mi vida. Y tú sabes exactamente dónde se encuentra tu vida espiritual en este momento. Porque los frutos lo dicen todo. Los frutos lo dicen todo. ¿Cuáles son los frutos que están saliendo en este momento? Están saliendo los mismos frutos que cuando te enamoraste de Jesús por primera vez y no podías callarte.
Cada vez que ponías algo, de hecho ni siquiera a lo mejor había en redes sociales, andaban mandando mensajes, textos. Algunos de ustedes conocieron a Jesús cuando existían los famosos beepers y mandabas un mensaje por beeper, que Dios te bendiga. Hoy ni siquiera mandas eso, hoy ni siquiera te acuerdas de decirle a alguien, se nos fue. Por eso no puedo parar, porque si yo paro me voy a comenzar a morir. Tengo que continuar, tengo que seguir buscando una razón para hacer algo nuevo de parte del Señor, para el Señor. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a esperar para darle a Dios la oportunidad de tomar el control absoluto en tu vida? Nadie puede tomar esa decisión, solamente tú. Y yo bendigo tu vida por atreverte a decírselo hoy al Señor. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por cada uno de esos guerreros y guerreras que están aquí en el altar, aceptando tu llamado, aceptando tu invitación. Gracias por aquellos que ahí en su asiento, Señor, están dando espacio para tener esta plática contigo. Están dispuestos a tener esta plática contigo. Ministra sus corazones. Trae sanidad a sus vidas. Padre, pedimos perdón por nuestro descuido espiritual. Pedimos perdón por nuestra idea rara de cómo cumplir la misión que tú nos diste. Y quisimos hacerlo a nuestra manera. Pero hoy, una vez más, delante de ti, aceptamos el reto. Señor, queremos estar entre los vencedores. Queremos tener el privilegio de sentarnos contigo debajo del árbol de la vida y hablar de esas temporadas tan difíciles que nos tocó, pero que tú nunca nos abandonaste. Siempre estuviste sosteniéndonos en tu mano derecha. Danos esa seguridad, que no tengamos temor ni ningún momento de nuestras vidas, que puedas echar fuera todo miedo para que podamos avanzar por convicción, que podamos avanzar porque tenemos la seguridad de parte de ti, Señor, de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha. Tú venciste la tumba. Tú derrotaste la muerte. Tú te levantaste como vencedor, y nosotros hoy somos testimonio de esa gran victoria, Padre. Así lo creemos, así lo declaramos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.